Construyendo Inclusión, un espacio de reflexión donde la igualdad, la resiliencia y el respeto por los derechos humanos son un motor fundamental para el desarrollo de infraestructura pública inclusiva. Hola a todos y todas las personas que nos escuchan, sean muy bienvenidas a este nuevo episodio en el que tenemos un tema muy importante y crucial que pasa desapercibido en muchas ocasiones en las mesas de diseño y construcción. Y es justamente el enfoque de género en la construcción de obras de infraestructura urbana y espacios públicos. No se trata solo, como lo hemos venido diciendo en otros episodios, de cemento y acero en las obras. Se trata de cómo el diseño de nuestras ciudades impacta la vida diaria y la seguridad de todas las personas. En este episodio nos inspiramos en la experiencia de ONU Mujeres, que puso sobre su mesa la experiencia en Argentina y mostró cómo las decisiones en infraestructura pueden ser herramientas para la igualdad o factores que perpetúan brechas existentes. Para profundizar sobre este tema, estamos complacidos de que nos acompañe Lisa Solmirano, especialista de programas en ONU Mujeres Argentina, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola Lisa, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por invitarme a mí, pero digo invitarnos porque detrás de este proyecto hubo muchas personas involucradas, participando, entre ellas el Ministerio de Obras Públicas de aquí de Argentina, nuestra contraparte socia UNOPS, también de Argentina, que es una agencia amiga con quien desarrollamos y en quien nos inspiramos también para el desarrollo de estos materiales, y un grupo de expertas, entre ellas Ana Falú a la cabeza de todo este diseño y esta arquitectura conceptual, que es la autora específica de los manuales de los cuales vamos a hablar en este episodio de hoy. Así que muchas gracias de convocarme, de poder estar hablando de esta experiencia tan innovadora. Excelente, qué dicha y de verdad también agradecerles este espacio y este tiempo. Y justamente tal vez empecemos como por algunas bases, diría yo, por algo esencial. Y me encantaría que pudiéramos hablar, Lisa, ¿qué significa incorporar la perspectiva de género en proyectos de obra de infraestructura pública? ¿Qué impacto tiene esto y cómo incorporarlo? Bueno, gracias. Es una pregunta que es interesante, se hace muy a menudo, ¿no? Esta idea de qué significa transversalizar la perspectiva de género en los distintos sectores, y por supuesto el sector de la construcción, el sector de la obra pública no escapa a estas posibilidades, porque básicamente la perspectiva de género es una herramienta analítica que nos permite mirar, observar, analizar la realidad desde ciertos lentes, que son lentes que lo que buscan es quitar, digamos, el velo que existe sobre cierta idea de universalidad y de neutralidad en las políticas públicas, sin tener en cuenta que, digamos, las políticas de obras públicas y las infraestructuras en particular afectan de manera diferente a las mujeres y a los varones, porque en definitiva existe una forma de organización de la sociedad, una estructura organizacional de la sociedad que adjudica roles y funciones a mujeres y varones, que hacen que la vida cotidiana de estas personas sea diferente. Por lo tanto, el uso de las obras y de las infraestructuras es diferencial. Entonces, lo que trae esta herramienta en particular, la perspectiva de género, justamente, bueno, poder analizar cuáles son estas diferencias, cuáles son estas necesidades específicas que tienen las mujeres en toda su diversidad, y poder implementar estos elementos emergentes en todo el proceso, en todo el ciclo de la obra pública, como un factor decisivo para que las obras sean sustentables y que beneficien a toda la comunidad, en especial a los sectores más vulnerables. Sí, y justamente eso me trae a algo que decías de que se afectan de manera diferente a las mujeres y a los hombres en esta industria, ¿verdad? Hay un tema cultural, un tema ya implementado, por decirlo de alguna manera. Y lo que me encantaría también saber es cómo esta integración de alguna manera representa así digamos, un impacto fundamental o una técnica fundamental y no es solo un acto simbólico de decir, bueno, hay una integración
un avance sobre la integración de género en la infraestructura de obra pública. ¿Cómo realmente es una decisión fundamental la implementación de un criterio como este? Bien, es una decisión política, ¿no? Fundamentalmente de lo que estamos hablando. Y bueno, históricamente las ciudades y los barrios fueron planificados basándose en un sujeto universal que es varón, que es joven, que es productivo. Por lo tanto, muchas veces la planificación y el diseño urbano han sido puestos al servicio de propiciar y de facilitar mucho más las actividades productivas, y esto, por supuesto, lo que deja un poco de lado es todas las actividades que fundamentalmente recaen en las mujeres, que son las actividades reproductivas, ¿no? La reproducción de la vida, las llamadas tareas de cuidado, que son las tareas domésticas, pero las tareas de cuidados de personas también que pueden estar dependientes, o sea, todo lo que es la reproducción de la vida, que queda muchas veces en la esfera de la actividad de las mujeres, muchas veces no ha sido considerada en los procesos de planificación urbana. Y esto es, obviamente, por eso decimos, ¿por qué incorporar la perspectiva de género? Porque teniendo en cuenta que las mujeres son casi la mitad de la población y que además son las que mayormente llevan adelante estas tareas, que además son tareas que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad en su conjunto, que las infraestructuras no contemplen las tareas y las actividades a las cuales la mayoría de las mujeres se dedican, obviamente genera un perjuicio en sus posibilidades y en sus oportunidades de desarrollo, y por lo tanto también de las sociedades, ¿no? Hay ejemplos claros, por ejemplo, en el uso del transporte público. Se sabe que las mujeres son las que principalmente utilizan el transporte público, pero ¿qué pasa? Las mujeres utilizan el transporte público muchas veces en estas funciones, ¿no? En tareas de cuidado, que son llevar a las infancias, a los niños y a las niñas a la escuela, asistir al hospital, transportar. Siempre las mujeres están circulando con bultos porque llevan y acarrean niños, niñas, ¿no? ¿Qué sucede con esto, ¿no? Y cómo utilizan el transporte público. Muchas veces el transporte está diseñado para ir de forma directa entre los barrios a los sectores en donde se encuentran las áreas de trabajo, y no tienen en cuenta que las mujeres circulan de distintas maneras. ¿Y qué pasa con esto? Las mujeres sufren mayor escasez de tiempo, por ejemplo, ¿no? Porque tienen que tomar mucho más de un transporte para circular, para hacer estas circulaciones poligonales que le llamamos, si esta actividad de las mujeres no es tenida en cuenta a la hora de diseñar una infraestructura de transporte, bueno, las mujeres ven afectada su tiempo, y muchas veces lo que decimos, ¿no? Esta escasez que tienen las mujeres fundamentalmente de tiempo, las limita en sus posibilidades de trabajar, por un lado, ¿no? Tener un trabajo de mayor dedicación horaria, tener una actividad productiva por cuenta propia también, o mismo, bueno, estudiar, desarrollarse, capacitarse, o incluso para actividades de ocio, ¿no? Entonces, cuando decimos que la integración o la incorporación de esta mirada es fundamental, tiene que ver con esto, ¿no? Con poder mirar de manera analítica cuáles son las actividades que desarrollan las mujeres en toda su diversidad, y de esta forma que las obras puedan incorporar estas especificidades, y que por supuesto impacten positivamente en las posibilidades de las mujeres también, ¿no? De la misma manera que en los varones. Claro, y ahora en otra línea, podría decir transversal, para incorporar este enfoque de género a nivel de gobernanza, de cultura interna, Lisa, ¿qué políticas y protocolos para la prevención de explotación de los abusos sexuales recomendarías justamente en esta cadena de protocolos, digamos, o cadena de acciones que deben de tomarse? Bien, aquí hay como unas posibilidades de actuación en dos niveles. Por un lado, en las formas en las que las obras afectan el entorno donde son localizadas, ¿no? Dependiendo de la envergadura de una obra, a veces los obradores permanecen o sea, se trastoca la vida de toda una comunidad, ¿no? Y a veces hay obras que se emplazan en ciertas locaciones durante un largo plazo, y eso puede producir un impacto en la comunidad, en especial en mujeres y niñas, porque se incrementan las situaciones de violencia, de acoso callejero también. Entonces ahí obviamente hay medidas para tomar específicamente en torno a la obra y en el entorno de la obra, y también al interno, digamos, de las empresas y de las adjudicatarias de obras, con respecto a la participación de mujeres como personal, ¿no? Como fuerza trabajadora dentro de las empresas. Entonces, en estos dos niveles, por un lado,
las empresas tienen la obligación, las empresas o quienes están llevando adelante la obra tienen una obligación con la comunidad en crear un entorno seguro en el emplazamiento de obra y llevar adelante medidas específicas para evitar el incremento de la violencia, el incremento del abuso y bueno, internamente a través del establecimiento de protocolos. Estos protocolos obviamente son protocolos que tienen que ser, por un lado, conocidos por todo el personal, tienen que crear canales específicos para que las mujeres puedan denunciar, o sea, los mecanismos de protección a los cuales las mujeres pueden acceder tienen que ser conocidos por ellas, estos canales deben ser seguros. Las empresas también pueden establecer medidas específicas, por ejemplo, para licencias por violencia de género, se pueden establecer canales anónimos para las denuncias y fundamentalmente es importante capacitar a todo el personal, pero también al personal jerárquico con respecto a políticas de prevención de acoso y abuso. Y con respecto a la comunidad, es importante que, digamos, en donde están emplazadas las obras haya un diálogo con la comunidad para entender cuál es la percepción que tiene la comunidad con respecto a esa obra. Muchas veces se están escindidas, ¿no? Estas dos dimensiones, por la comunidad por un lado, la obra por otra, y en realidad, digamos, hay como se crea un entorno comunitario que es importante atender. Y esto fundamentalmente se puede establecer mediante diálogos participativos con la comunidad, mediante mesas de trabajo, estableciendo lazos con las organizaciones comunitarias también, que muchas veces están ahí en la cercanía. Y obviamente con esto, ¿no? Estableciendo estos protocolos claros, capacitando claramente al personal, estableciendo también medidas si son sancionatorias en los casos en los que sea necesario. También es importante que esto sea conocido y conocido también por todo el personal que está trabajando, ¿no? Es un cambio cultural que no puede darse solamente de adentro hacia afuera o solamente la comunidad reclamando, sino que tiene que poder establecerse este diálogo que es fundamental. Y justo ahí me quería detener un poquito y quería conocer de parte tuya como esa experiencia de percepción, digamos, de esta vinculación tripartita que, por decirlo de alguna manera, está el gobierno, el asociado, digamos, el contratista y la comunidad. ¿Cómo es recibido este tipo de políticas o este tipo de acercamientos en estos temas tan específicos, verdad? Porque muchas veces tal vez es un poco desinteresado por parte, digamos, no sé, tal vez de la parte contratista porque ellos tienen un objetivo claro, pero esa interrelación con las comunidades y con su entorno claramente afecta a todos. Me gustaría conocer un poquito cómo han percibido ustedes esa experiencia en la incorporación o en el planteamiento de estas políticas, esos protocolos y estos acercamientos a estos tres sectores, digamos, a estos tres públicos, y qué retos hay. Bueno, a ver, es interesante lo que traes, obviamente estos manuales y todo este proceso, este proyecto se hizo en un momento en donde había una alta receptividad a la propuesta de transversalizar la perspectiva de género tanto en el sector de la construcción como, digamos, en pensar las obras con esta perspectiva. Entonces había un público bastante receptivo a esto, se trabajó, en su momento nosotras trabajamos muy bien como decía al principio, con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que tenía un alto compromiso con respecto a esto. Entonces ahí la pata estatal estaba fuertemente comprometida con la posibilidad de trabajar con los distintos actores involucrados en los procesos de las obras. Uno de estos actores fueron los sindicatos de la construcción y las cámaras de la construcción también. Ambos actores llevaron adelante iniciativas súper interesantes en el desarrollo por su lado de protocolos específicos para la prevención del abuso y el acoso dentro del sector de la construcción. Yo creo que eso es súper valioso también, ¿no? Poder convocar a estos actores intermedios que son los que nuclean a los trabajadores y los que nuclean también a las cámaras empresariales. En ambos casos trabajó capacitando por un lado a este personal, pero también sensibilizando, digamos, en los distintos estamentos de trabajo, que creo que forma parte del proceso de transformación cultural del cual estamos hablando en este sentido, y bueno, promoviendo este tipo de acciones. Por otra parte, en Argentina en especial, y obviamente entiendo que no es extensible a toda América Latina, pero bueno, es un ejemplo de algo que se puede llevar y que se puede impulsar desde la política pública también. Tenemos una ley que se llama Ley Micaela, que es una ley de capacitación en perspectiva de género a todo lo que es el funcionariado. Entonces, esta capacitación se trabajó mucho para que todo el funcionariado vinculado al área de infraestructura pública tome esta capacitación.
que es obligatoria, pero también hacerla extensiva a las cámaras empresariales y a los sindicatos también. Por supuesto, el sector de la construcción es un sector altamente masculinizado. En Argentina, en aquel momento que se hicieron algunas mediciones, era menor al 5% la participación de mujeres en el sector. En América Latina en general, algunos datos del BID señalan que hay entre un 1 y un 6%, no más de un 6% de participación femenina en el sector. Entonces ahí, digamos, hay todavía un gran camino por recorrer en materia de incentivar la participación de más mujeres, pero sin también que establezcan estas medidas de salvaguardia, ciertos códigos para que las mujeres obviamente sean más incentivadas a su participación, es difícil. Y creo que el diálogo con la comunidad es un desafío también interesante. Creo que hay experiencias muy significativas en toda América Latina de este diálogo con la comunidad. Por supuesto que en estos materiales que desarrollamos, la propuesta siempre es poder hacerlo en la fase de planificación de las obras. O sea, es fundamental poder tener esta suerte de pulso, digamos, de clima con respecto a cómo percibe, por un lado, cómo identifican las necesidades de los sectores. Los distintos sectores van a poder establecer las prioridades de manera diferente y cómo escucharlas, cómo abordarlas, incorporarlas, y después poder hacer a lo largo de todo el proceso de la obra, poder tener indicadores específicos que permitan ir midiendo la evolución, y uno de ellos en materia de crear espacios seguros es un indicador posible de incorporar, digamos, en todo el proceso de evaluación, que se tiene que hacer a lo largo de toda la obra, ¿no? Y esta es una fase dentro de uno de los manuales, del primero de los manuales, hablamos mucho de la fase de evaluación, de monitoreo y evaluación, que implica que a lo largo de todo el proceso de obra se va trabajando con indicadores que permiten establecer justamente este diálogo con la comunidad, que no sea que la obra se termina y luego ex post. Hay ejemplos de esto, hay casos obviamente, que luego de que la obra termina se hace una evaluación ex post y se mide que el impacto en ciertos aspectos, uno de ellos puede ser el incremento de la violencia, o del abuso y el acoso, han salido en evaluaciones ex post. Por eso es que es importante tener esta mirada a priori. Los contratistas, o sea, quienes están, digamos, muchas veces las obras se hacen con financiamiento internacional, ¿no? De bancos de desarrollo. Bueno, muchos de los bancos de desarrollo ya tienen estas cláusulas incorporadas, pero bueno, ¿cómo hacerlas efectivas para que a lo largo de todo el tránsito de la obra esto se cumpla y estos indicadores después arrojen resultados positivos, ¿no? Me parece sumamente genial y das a un punto que quería tal vez aterrizar justamente en esa parte, y es a nivel de esta mención que hacías de esa fase a priori, ¿verdad? Esa preparatoria, es a nivel, digamos, de pliegos, de contratos, como lo decías. ¿Cómo traducir ese enfoque en cláusulas? Ya lo decías, algunos organismos internacionales de financiamiento ya tienen sus cláusulas, ya tienen sus protocolos, digamos, para establecer que estos temas no queden por fuera, pero ¿qué tipo de criterios de evaluación o metas de empleo femenino, digamos, o participación que creerías que deben de darse, o cuál sería como la recomendación en este caso? Bueno, sabemos, y cuando se hicieron estos materiales, uno de los grandes debates internos que teníamos era, bueno, hasta dónde se puede exigir mediante cláusulas la incorporación de ciertos elementos en estos procesos de adjudicación de obra. Por ejemplo, no sé, obviamente en toda América Latina es diferente, pero en el caso de Argentina, por ejemplo, la ley de obra pública es de la década del 50. Entonces, se imaginan que ha pasado mucho desde la década del 50 hasta ahora, y la ley no se ha actualizado. Entonces en el único intersticio que se veía posibilidad de hacer algún tipo de adecuación a estas nuevas miradas, a estos nuevos paradigmas, era en los pliegos técnicos, ¿no? Y en los pliegos técnicos hay posibilidades ahí de incorporar ciertas cláusulas relativas a estos factores, pero no pueden ser cláusulas que o sea, tienen que ser cláusulas que ya tengan un diálogo con la comunidad, ¿no? O que ya tengan un diálogo con un diagnóstico particular de la situación, porque, por ejemplo, no se puede pedir en un pliego paridad de género para, por ejemplo, adjudicar una obra sabiendo que no hay trabajadoras que vayan a demandar eso, ¿no? Entonces es interesante poder tener esas miradas. Bueno, se pueden pedir, hay ciertas cláusulas que se pueden incorporar y que sabemos que son claramente cumplibles, ¿no? Bueno, que haya sanitarios, claramente cumplibles sí y no, ¿no? Porque todo lo que tenga que ver con mayor incorporación de mujeres trabajadoras implica un desafío siempre para las empresas que no tienen esa tendencia, pero
pero digamos, no sé, que el obrador haya condiciones para que las mujeres, haya sanitarios femeninos y masculinos bien diseñados, si hay lactario para las mujeres. Bueno, ciertas cláusulas se pueden incorporar ciertas medidas de cupo. De hecho, parte de este material se inspiró, el Ministerio de Obras Públicas en Argentina en su momento se inspiró en un programa de UNOPS, de hecho, que se llamaba MIF, el programa MIF, que era de mejora de infraestructura federal, mejoramiento de infraestructura federal, que eran pequeñas obras de mejoramiento de infraestructura urbana, que eran adjudicados a cooperativas, ¿no? Que es una modalidad de asociatividad que existe en Argentina para trabajo cooperativo, y se incorporó una cláusula de participación femenina del 30%, que bueno, en la modalidad de trabajo cooperativo era mucho más posible de cumplir, digamos, esta cláusula, porque digamos, el trabajo cooperativo es más afín a la participación femenina que quizás el trabajo en el sector de la construcción, digamos, en un formato un poco más durado, más duro, ¿no? Entonces ahí creo que se fomentó mucho y esta participación, el piso del 30%, bueno, era un piso que era cumplible, pero bueno, después hay muchas otras posibilidades que se pueden incorporar, bueno, como que se incorporen empresas de mujeres en la cadena de valor de los proveedores, por ejemplo, como parte de las cláusulas, que haya un plan de igualdad o de género dentro de la propuesta del pliego y de la propuesta que haga la empresa adjudicataria. Bueno, obviamente protocolos de acoso, abuso, incorporar licencias por violencia de género también. Y bueno, y se pueden, incluso muchas de estas cláusulas se pueden proponer como ideales, no como mandatorias, pero sí pueden llegar a integrarse en el proceso de evaluación como un criterio de desempate, ¿no? Aquellas, o como un criterio que le otorgue más valor en el proceso de evaluación de la adjudicación. Entonces, esto puede favorecer que aquellas empresas que ya han avanzado, que tienen algunas medidas, bueno, sean de alguna manera favorecidas a la hora de poder ser adjudicatarias de una obra, ¿no? Pero bueno, obviamente es un proceso que tiene que tener esta mirada, ¿no? Por un lado, mirando un poco cómo es el mercado laboral, por otro lado, mirando cómo son las posibilidades y ir incorporando medidas de manera progresiva, que es lo que va a favorecer justamente esta transformación, ¿no? De nada sirve solicitar un piso de paridad del 50% si luego no van a tener mujeres que demanden el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Y para que haya más mujeres que demanden el trabajo, tienen que ofrecer capacitaciones específicas, tiene que haber medidas dentro de las empresas para que las mujeres puedan llevar adelante tareas que no son habitualmente ocupadas por mujeres, como el manejo de maquinaria, por ejemplo. Entonces, bueno, si se ofrecen capacitaciones, las capacitaciones, por ejemplo, en los sindicatos, se puede establecer el diálogo con los sindicatos para que estas capacitaciones también sean accesibles para mujeres, en fin, ¿no? Como hay toda una serie de medidas que se tienen que hacer en un contexto bastante integral, que no pueden ser solas ni del Estado, ni de las empresas constructoras, ni de, obviamente, los sindicatos. Entonces tiene que haber un trabajo como mancomunado en pos de esta transformación. Gracias, Lisa. Me interesaría seguir siempre en esta línea y basado en dos cosas para preguntarte, en general, ¿cuáles creerían que son esa información o esos documentos, esas acciones básicas que deberían de hacer el sector construcción, digamos, y hablemos per se las constructoras, para aplicar esta perspectiva de género? Digamos, hay muchas veces pueden decir, bueno, es que si yo, lo decías ahora hace un poco, tal vez el aplicar ciertas acciones o me va a restringir o me va a generar un costo adicional, ¿verdad? Pero, ¿cuáles serían esas acciones básicas de información que deberían dársele a sus colaboradores, por ejemplo, para incluir esta perspectiva de género y también para estos temas de prevención del acoso y el abuso? Bueno, creo que por un lado, en la primera instancia, creo que es fundamental prever los impactos que va a tener una obra sobre la comunidad, en especial en lo que se refiere a violencia, ambiente y la vida cotidiana. Esto es fundamental.
bueno, obviamente las evaluaciones de riesgo ambiental en general son mandatorias, esto muchas veces se hace, pero entiendo que se incorpora poco la perspectiva de género en estas evaluaciones, ¿no? Entonces es fundamental ahí también incorporar una mirada sobre esos aspectos más específicos en materia de género. Capacitar al personal consideramos que es fundamental, tiene que haber un proceso de sensibilización del personal, las empresas también para reclutar más cantidad de mujeres. Una de las sugerencias que siempre se hace es que, bueno, incluso dentro de la elaboración de los pliegos para los estados, es que, por ejemplo, se utilice lenguaje no sexista para alentar que aquellas mujeres que llevan adelante la actividad sepan que pueden formar parte, digamos, pueden integrarse dentro de ese proceso. En fin, como hay muchas medidas que se pueden tomar, pero como digo, ¿no? Tiene que ser un diálogo posible con las empresas constructoras. Entendemos que algunas de estas medidas pueden generar, obviamente, a veces no se adoptan porque generan impactos diferenciales en términos económicos, ¿no? Para la empresa no es lo mismo poner un sanitario que poner dos, pero bueno, muchas veces lo que se conversaba acá incluso era, bueno, a veces no se pone ni siquiera un sanitario, ¿no? Entonces, ¿cómo se empiezan a discutir también las condiciones de trabajo en general en el entorno de la obra pública? No solo o sea, porque todo lo que sean mejoras muchas veces en línea de generar mejores condiciones laborales para las mujeres, sin lugar a dudas van a generar también mejores condiciones laborales para los varones, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos que la perspectiva de género no es solamente una herramienta que le mejora la vida a las mujeres, le mejora la vida a toda la sociedad, ¿no? Porque integra muchas veces elementos de los cuales los varones también se ven beneficiados. Entonces, en este sentido, creo que es importante, por un lado, tener en cuenta cuáles son las condiciones laborales mínimas para que las mujeres participen de la actividad, cuáles son las condiciones comunitarias que tienen que considerarse dentro de la empresa y obviamente cuáles son las cláusulas que son posibles en el determinado momento histórico. También lo que es importante empezar es a romper con el estereotipo de que las mujeres no son aptas para el trabajo, para este tipo de trabajo, ¿no? Ese es uno de los principales, uno de los primeros puntos. Y por otro lado, también esta idea de que, bueno, la obra pública beneficia a todos por igual, ¿no? Como, bueno, no sé, por ejemplo, un ejemplo clásico es el tema de la gestión del agua. Se sabe que las mujeres son las principales responsables de la gestión del agua en las comunidades, ¿no? En especial en las comunidades rurales, en donde hay escasez de agua. Bueno, ¿cómo hacemos para que en Argentina hay casos de que se han puesto canillas comunitarias, porque antes las mujeres, que eran las principales, como se dedican a las tareas domésticas, tenían que caminar hasta 6 horas por día para obtener agua, ¿no? Entonces, bueno, las obras no impactan igual en mujeres y en varones, ¿no? Justamente. Entonces, ¿cómo hacemos para tener bueno, y ni hablar de todos los otros factores de intersección, ¿no? Mujeres mayores y personas con discapacidad, en fin, ¿no? Como todos los elementos que entran en esta mirada amplia, pero también diferenciada sobre las necesidades de cada uno de estos grupos. Gracias, Lisa. Tal vez como para ir cerrando un poco, me gustaría que desde la perspectiva de ustedes y con la experiencia que han tenido, que nos menciones o nos contés 2 o 3 grandes retos que se tienen en este tema de perspectiva de género y vinculado al tema del desarrollo de infraestructura pública. Bueno, creo que en cierta forma los he venido listando, ¿no? Por un lado están los estereotipos, ¿no? Fundamentalmente, o sea, lo que fundamentalmente hay que ir caminando, transitando es hacia una transformación cultural. Creo que hay retos enormes, pero fundamentalmente es importante tener la voz de las mujeres en todos estos procesos de una manera más significativa, incluso en los procesos de toma de decisión, ¿no? Que es lo que también está faltando a la hora de diseñar y pensar estos proyectos, ¿no? O sea, las mujeres, es un sector masculinizado en todos los niveles de la actividad, por lo tanto la voz de las mujeres se escucha poco. Muchas veces, o sea, se incorporan estas cláusulas de género, pero que son cláusulas que son un check, ¿no? O sea, bueno, hay un plan de género, y el plan de género son 2 hojas que se incorporan en un pliego, pero que no las evalúa ningún especialista que tenga conocimiento sobre el tema, por lo tanto eso no resulta en ninguna medida
afirmativa, digamos, para que impacte positivamente tanto en la comunidad como en el sector de la construcción para incorporar más mujeres. Entonces yo creo que los retos son enormes, o sea, desde que se hicieron estos materiales hasta ahora, creo que estaría bueno, sería interesante medir cada vez más, porque también ahí es importante tener lo más que podamos evidencia con respecto a las estadísticas en materia de, por un lado, participación de las mujeres en el sector, pero también, por otro lado, tener evaluaciones de cómo impactan las obras de manera diferenciada, ¿no? En los distintos sectores de la sociedad, porque eso va a ir permitiendo afinar cada vez más eh, el, el- los proyectos. Y obviamente hay una decisión política, ¿no? Que es fundamental en todos estos procesos y que es la raíz, es la base conceptual de cómo avanzar en un diseño más igualitario, más equitativo, más inclusivo, para que toda la comunidad, la sociedad, las comunidades se beneficien de manera igualitaria. Entonces yo creo que, como te digo, creo que los retos son muchos. Uno podría ser tener cada vez más estadística desagregada que nos permita entender mejor las problemáticas, los fenómenos y abordar de manera más específica, digamos, las necesidades de la comunidad. Creo que en esto siempre hay una deuda en materia de tener estadísticas con perspectiva de género. Eso es un factor fundamental. Conocer obviamente de qué manera diferenciada utilizan las mujeres las infraestructuras en las comunidades, ¿no? Si hay infraestructura de cuidados o no hay, si la infraestructura vial está bien diseñada, ¿no? Bueno, como todas estas medidas, digamos, en torno a cómo avanzar en este sentido, que obviamente eso solo puede hacerse en procesos participativos de diálogo con la comunidad, de los procesos proyectuales, ¿no? En donde ya se puede escuchar de manera diferente las necesidades. Y bueno, y después obviamente los retos vinculados propiamente a incorporar más mujeres en la actividad, que creo, como decía, se puede ir generando articulaciones multiactorales que forman parte de las posibilidades de solución en este sentido, ¿no? Fomentar mayor capacitación, mayor formación, cuotas, medidas afirmativas de distinto tipo, como para que las mujeres participen más en la actividad, ¿no? Haciendo una actividad además mejor paga que muchas otras ¿no? Que las mujeres, sabemos el alto porcentaje de mujeres que trabajan en el sector informal, y lo que eso obviamente significa en términos de indicadores de pobreza y de vulnerabilidad mucho más importantes para las mujeres que para los varones. Lisa, de verdad agradecerte este espacio, este breve espacio, pero realmente creo que nos has dado una gran perspectiva de cómo se han venido implementando, qué retos se tienen y sobre todo cuál debe ser un poco tal vez el enfoque para todos aquellos que nos escuchan, el tener estas herramientas, este enfoque de cómo tratar estos temas de mucho interés, de mucho aporte. Hoy con esta sesión creo que llegamos a un buen puerto en el sentido de tener muchísimo más detalles sobre cómo puede ser una implementación correcta, cómo hacer las cosas correctas, que en algunos otros episodios lo hemos mencionado bien. Lo dijiste en un momento y me pareció sumamente acertado cuando dijiste no es solo tener un protocolo y hacer el check, ¿verdad? Por tenerlo, por hacer cumplimiento, ¿verdad? Sino porque realmente se debe hacer lo correcto. Y estas son palabras que en otros episodios lo hemos hecho con una de las expositoras que nos compartió y es justamente eso, es iniciar por hacer lo correcto. Y creo que es un camino por el que debemos de recorrer, es un camino que todavía tiene muchísimos retos y ya los has mencionado y los has puntualizado, pero creo que con los esfuerzos y con tal vez ese involucramiento del sector privado, de gobierno, de organizaciones como nosotros, digamos, a nivel de Naciones Unidas, podemos ir resolviendo y apalancando para que estos temas realmente tomen mayor relevancia, tomen otra perspectiva más de cuidado y también algo que puntualizo mucho y es importante, el tema de métricas de medición, de realmente, así como se hace en diferentes industrias, igual que en la construcción y demás, la métrica es lo que te hace a ver las oportunidades, a la mejora continua, ¿verdad? Y a cambiar o a definir
las estrategias o los protocolos por los que se deben hacer. Así que realmente agradecerte este espacio y de verdad encantadísimos de que hayas participado y esperemos realmente tenerte en otro de nuestros episodios para seguir ampliando estos temas y tener otra perspectiva de todo este tema de género y diversidad que hemos estado trabajando. Bueno, mucho gusto y la verdad muchas gracias por la invitación y invitarles a que a los oyentes de este podcast a mirar también, a consultar los materiales que realizamos, que fueron con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pero además fundamentalmente traen casos de toda la región, incluso del mundo, que sirven para inspirarse, ¿no? Porque a veces es un poco lo que vos traías en las menciones. Bueno, ¿y qué se puede hacer específicamente? Bueno, ahí hay varios ejemplos de buenas prácticas o de prácticas prometedoras que pueden inspirar a los diversos sectores a adoptar medidas y que se han hecho en otros lugares y que han resultado y que bueno, siempre es bueno saber que otros esfuerzos han dado buenos frutos. Así que, bueno, eso, invitarles a ver los materiales. ¿Dónde podemos ver esos materiales para que la gente también lo escuche? Están en la página de ONU Mujeres en español, lo tengan a mano y bueno, y ahí están los 4 manuales, le van a incorporar en la caja de herramientas. Uno es sobre el ciclo de la obra pública en general, pero y después puntualizamos sobre obras de infraestructura de cuidados, de sector vial, vialidad y transporte, y por último, infraestructuras urbanas. Entonces son 4 manuales que puntualizan sobre estos tipos de obra que nos parece también importantes porque son, como decimos, los tipos de obras que impactan en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Excelente, listo. Así que ahí lo tendremos y claramente van a ser herramientas de consulta, sin duda, que aporten al desarrollo para el resto de las personas que nos escuchan. Así que muchísimas gracias de nuevo por participar. Y al resto esperemos que los que nos escuchan que sigan compartiendo y escuchando esta serie de podcasts que estamos realizando. Así que un gusto y nos escuchamos para la próxima. Esto fue Construyendo Inclusión, una iniciativa en el marco del PROERI, programa que busca mejorar la calidad de vida de las personas a través de la reconstrucción integral de obra pública resiliente y accesible. Hasta el próximo episodio.